Bienvenidos a esta semana. Vamos a tomar en cuenta el tema de levantado de los procesos. Estamos ya en la unidad 7. Correspondiente a este tema daremos continuidad a los puntos vistos en los temas anteriores, como es el análisis de un sistema. Los procesos administrativos se identifican por su estructura, por su pertenencia y así también a los niveles de responsabilidad que dentro de las diversas áreas de la organización ocupan. Dentro de los objetivos de la unidad podemos identificar que se apoya en el modelo IPO. Esto para el diseño de un proceso utiliza herramientas como el árbol de decisiones para el diseño de procesos y también así maneja manuales de procedimientos como guías para la información. Entre los temas que en esta unidad veremos, tomaremos en cuenta el diseño de procesos, estructuración de procesos administrativos y recopilación de datos necesarios para documentar procesos. Ahora bien, daremos inicio con el tema del levantado de procesos. Muchas veces cuando hacemos un proceso en la organización y no tenemos en cuenta un estándar para poderlo elaborar, algunas personas pueden comprender una manera de hacer las cosas y otros quizás de otras formas. Y es por ello que dentro de la organización se deben de estructurar los diversos procesos administrativos. Estos se pueden identificar por su estructura, su pertenencia y las áreas de la organización y diferentes niveles de responsabilidad. Dentro de los objetivos de los procesos podemos tomar en cuenta todas aquellas condiciones existentes para transformar una entrada y así también obtener el resultado esperado por el usuario al momento de procesar una entrada. Es importante transformar todos los datos de la entrada y que posteriormente se convertirán en salida. Algunos de los métodos existentes para presentar un proceso y sus especificaciones tienen en cuenta recomendaciones como las siguientes. Por ejemplo, escribir en un párrafo en forma narrativa cuál va a ser el nuevo proceso, describir un proceso y su interpretación a diferentes personas, requerir que lo apliquen a una serie de datos y que indiquen qué resultado se obtendría después de procesarlo. Se debe también seleccionar las formas idóneas para representar todas las opciones existentes y así también tomar las acciones que son en muchos casos ambiguas y eso es lo que se va a buscar, que no sean ambiguas, que no sean complicadas, que sean fáciles de comprender para todos los individuos. Entre algunas de las herramientas para documentar procesos podemos mencionar las siguientes. 1. El árbol de decisiones. 2. La tabla de decisiones. Y 3. El lenguaje natural estructurado. De cierta forma, el lenguaje estructurado ya lo hemos visto con anterioridad a través del modelo IPO. A continuación vamos a enumerar 5 formas que son importantes para documentar un proceso en forma exitosa. Una de ellas es que tenemos que identificar claramente cuál es el proceso. Otra de ellas es seleccionar los procesos. También así, definir el tipo de documentación que va a ser requerida. Seleccionar todos los documentos necesarios, documentar el contexto y hacer esa documentación que va a estar disponible para que todas las personas lo conozcamos. Es importante también conocer que existen diversos tipos de transformaciones que se pueden hacer sobre los datos. Estos pueden ser que se clasifiquen, que se ordenen, que se calculen nuevos valores y son procesos y pasos que normalmente vamos a hacer a diario en una organización. A continuación, veremos el tema del árbol de decisiones. Un árbol de decisiones nos va a ser de utilidad como un método analítico para representar en forma esquemática las diversas alternativas que conlleva un proceso, especialmente cuando existen riesgos, costos, beneficios y múltiples opciones que se pueden derivar del mismo. El nombre de esta herramienta se denomina así porque parece un árbol en donde va ramificándose a través de diversas actividades y decisiones cómo es que opera el ámbito de cada una de ellas. Por ejemplo, en una transacción bancaria podemos tener una transacción válida o puede ser que no. Si esta es válida, va a desencadenar una serie de acciones como por ejemplo el tipo de transacción, puede ser extracción, depósito, saldo, y estas a su vez van a tener otro tipo de subcondiciones, como por ejemplo solicitar el monto, descontar el monto, generar comprobante. El depósito, por ejemplo, pedir monto, sumar monto,
y el saldo generar un comprobante. También así, obtener el saldo y generar informe. Para el caso contrario, si no es válida, se tiene que desplegar una acción definitivamente y desplegar que existe un error. Esto va a desencadenar otra serie de acciones. Las alternativas o cursos de acción están bien definidas. Por ejemplo, puede ser aceptar o rechazar una propuesta, aumentar o no la capacidad de producción, construir o no una nueva bodega, por ejemplo, y estas van a traer ciertas incertidumbres que pueden ser cuantificadas, por ejemplo, la probabilidad de éxito de una compañía publicitaria, el probable efecto en las ventas, la probabilidad de pasar por etapas, y estos a su vez tienen objetivos claros, como por ejemplo aumentar las ventas, maximizar utilidades y minimizar costos. Las tablas de decisión. Normalmente, a través de las tablas de decisión, vamos a encontrar una forma de tabular y describir condiciones y acciones. Estas se van a tomar a través de diversas acciones y condiciones, como por ejemplo acá tenemos una condición, el criterio de la antigüedad de un empleado en una empresa. Esta se va a medir a través de 4 condiciones que pueden ser menor a 5 años, de 5 años a 10 años, de 10 a 15 años y mayor a 15 años. Esto va a depender de las políticas de la organización, qué políticas se consideran importantes por cada proceso. Al levantar un proceso tenemos que tomar en cuenta diversas políticas que se pueden dar alrededor del mismo. Dentro de ellas también encontramos acciones a tomar por cada una de esas actividades, como por ejemplo, si lleva menos de 5 años, se calcula una bonificación, que puede ser de un 1%. Si lleva de 5 a 10 años, puede ser de 1.5. De 10 a 15 años, de 2%. Y mayor a 15 años, de 2.5%. Podríamos tomar en cuenta que esta tabla de decisiones cuantifica las acciones a tomar por cada criterio y de esa forma que es muy variable podemos prescindir y tomar en cuenta cuáles son las variables, acciones, condiciones y decisiones que se ven de cierta manera involucradas en las diversas actividades que hacemos. Normalmente los procesos los vamos a tomar de nuestro modelo conceptual IPO. Es importante que para poderlo aplicar tomemos en cuenta un repaso de todos los pasos que en síntesis hemos visto. Un ejemplo de ello, ustedes con anterioridad en las demás tareas han trabajado acerca del diseño de entradas, salidas y modelo IPO. A través del presente ejemplo vamos a tomar en cuenta la relación que existe en cada uno de los elementos de un sistema. Dentro de los principales objetivos podemos considerar el diseño de entradas y salidas con sus respectivos prototipos. También así decidir e implementar puntos de control para una retroalimentación efectiva. Para ello acá vemos un problema. El jefe de operaciones de una empresa que se llama Supermueble, vamos a tomar de ejemplo, ha estado teniendo diversos problemas para diseñar el sistema de emisión de cheques de proveedores. Es por ello que debe de diseñar todos los elementos que van a recurrir para la entrada, la salida y el modelo IPO y se nos pide que a continuación elaboremos el modelo IPO, mencionemos una forma de captura de datos, elaboremos un esquema para la captura de datos, que expliquemos qué salidas genera nuestro sistema y la clasifiquemos según su destino y según la información que ésta nos proporciona. También así elaborar un ejemplo de un esquema de acuerdo a la salida propuesta. Para ello vamos a retomar el esquema del modelo IPO que les fue de cierta forma evaluado en el parcial y que fue visto en las tareas anteriores. Recordemos que un modelo IPO inicia con las salidas. A través de las salidas podemos documentar los resultados que necesitamos, es decir, la información. O puede ser también un producto final. Cuando sabemos qué salida necesitamos, podemos distinguir más, en forma más fácil los inputs o la entrada, que por lo regular van a ser datos. En la descripción de la salida podemos nombrar que para este efecto podría ser un pago de un cheque, el cheque en sí. ¿Qué datos va a llevar? El nombre, el número, fecha, correlativo, el monto, la cantidad, etc. El nombre, el remitente. En la descripción de la entrada vamos a encontrar input como elementos, datos, las facturas del proveedor que me está dando ese servicio.
También vamos a encontrar algunos elementos como recurso humano, equipo, que son los que nos van a apoyar y medios indispensables para elaborar nuestro sistema. Por ejemplo, el departamento que elabora esto va a ser el jefe de recursos humanos, vendedores, contadores, secretarias y caja, por ejemplo. Dentro del equipo podemos distinguir todas aquellas herramientas que nos van a facilitar hacer el proceso, como por ejemplo el software, suministros, sumadoras, impresoras y equipos. Procesos sumamente importantes al elaborar el cheque es que sea autorizado el monto. Al aprobarse podemos encontrar diversas políticas. ¿Qué criterios se pueden tomar en cuenta en el diseño de procesos para autorizarlo? Por ejemplo, en la elaboración de la factura, la fecha de emisión, podría ser también algún porcentaje, la cantidad, y ahí podríamos diseñar un proceso. En la elaboración del cheque, de igual manera, al ser autorizado, obviamente va a desencadenar la acción de hacerlo y por ende el trámite de firmas hasta llegar a la elaboración final. ¿Qué datos e información necesito? Necesito datos, por ejemplo, documentos, cuentas contables, fecha, hora, nombre del cliente, el nombre de la empresa, el usuario, el código de producto, etcétera. Y el feedback también es una parte importante en donde nos va a ayudar a retroalimentar nuestros insumos, nuestras salidas, a fin de que éstas sean exitosas. Podemos encontrar dentro del feedback el reporte de pago, la verificación del voucher, la verificación del correlativo. Esto con el fin de que todo sea desempeñado en forma eficiente. Acá vemos que el diseño de formas de captura de datos podemos tomar en cuenta la entrada que nos va a ser de utilidad al sistema. Por ejemplo, una factura. En el diseño de una factura podemos nosotros usar o ver una factura que al momento de que esta forma ya está diseñada, vemos que cumple con ciertos criterios tanto de forma y de fondo. En las unidades pasadas vimos que se debe de incluir los datos de la empresa, título de la forma, datos de cabecera, totales, subtotales y pies de página. ¿Qué es lo que vemos acá como una entrada al sistema? Pues en síntesis la factura que nos va a servir para que basado en ello se procese y se obtenga un cheque. La salida podría ser impresa y puede ser según su destino, una salida a ambas vías, según el tipo de información, puede ser un documento. Cuando la salida, recordemos que según su destino, puede ser ambas vías si va a varias personas, por ejemplo, el proveedor que se le está pagando y la empresa que tiene una copia para contabilidad de toda su documentación. Y según el tipo de información, vimos en semanas pasadas que puede ser una salida impresa, detallada, resumida, contable, puede ser un documento, en este caso puede ser un documento físico. Si me dicen acá, elabore el esquema, tengo que hacer el diseño de cómo se va a ver el cheque, con todos sus elementos, sus cabeceras, su pie de página, sus datos de detalle, pero esta es la salida que a mí me interesa que mi sistema despliegue, cómo lo voy a visualizar. Entonces yo ya sé cuál es ese elemento y al diseñarlo voy a palpar físicamente cómo este se va a visualizar en mi sistema, ya sea que sea realizado en forma digital, ya sea que este sea impreso, que lo pueda desplegar a través de un correo electrónico, pero normalmente esta salida va a tener todos los datos necesarios que nos van a ser de utilidad para poder obtener el sistema que deseamos. Por ejemplo, en esta situación que es el pago de un cheque, que puede ser un proceso tan fácil como hacerlo a mano, pero normalmente cuando ya tenemos una cantidad elevada de pasos, de personas que se ven involucradas en este aspecto, pues va a llevar una serie de normas y procesos y validaciones que son necesarias para tomar en cuenta en el diseño de mi sistema. Basado en ello, podemos definir que algunos criterios de una retroalimentación exitosa o un feedback exitoso es que el reporte de pago coincida. Por ejemplo, si se hace una tabulación de estos datos, que los elementos coincidan, que no, por ejemplo, no se vaya a pagar más de lo solicitado, que se haya facturado correctamente conforme los pedidos requeridos. Esto nos va a permitir que la salida no vaya a tener ningún problema. Verificar el voucher conforme al cobro, verificar que el correlativo coincida con los datos del cliente, por ejemplo, del proveedor, como esta situación. Y como principal criterio, es importante que esta situación quede reflejada en el sistema, que sea autorizada, que tenga diversos controles,
y esto nos va a permitir obtener las salidas que normalmente estamos buscando. Haciendo una recopilación de los temas que a la fecha hemos visto, el diseño de formas tiene relación con el análisis del modelo HIPPO. Recuerde que estos elementos han sido descritos en su totalidad desde el inicio del curso. Hoy hemos retroalimentado los aspectos del proceso como parte del levantado de diversas actividades que se incluyen en la organización. Levantar quiere decir definir, estructurar, ordenar, establecer un criterio en el cual se va a realizar el mismo y todas las personas involucradas lo van a conocer y esto va a quedar reflejado dentro de la organización, las políticas del mismo, cómo se va a llevar a cabo, cuál es el diseño requerido y es sumamente útil para establecer los objetivos que estamos buscando y todo hemos dado cuenta que conlleva un orden, definir las salidas que busco, definir los procesos que se van a llevar a cabo, definir las entradas, definir los datos e información que son requeridos. El día de hoy hemos hablado de los árboles de decisiones y las tablas de decisiones y vimos un ejemplo de cómo un proceso desencadena acciones. Estas acciones puede ser que sean sí o que sean no y en cada situación se tienen que establecer las políticas necesarias para conllevar un adecuado manejo de las situaciones que se ven inmersas en un proceso. En el lenguaje natural estructurado, hemos visto en semanas pasadas que a través del modelo HIPPO definimos el análisis pertinente. Por ello es que en uno de los primeros pasos para documentar un proceso es que se escriba. Teniendo claro cuáles son los pasos, cómo se va a llevar a cabo y describiendo los procesos, podemos darnos a conocer a todos los individuos y esta información es sumamente útil para poder retroalimentar los pasos que son requeridos en un sistema y requerirlo a una secuencia de información y de datos que van a estar siendo ingresados al sistema. Y recopilando esta información hemos visto que se pueden clasificar, que se pueden ordenar, que se pueden calcular nuevos valores y a través de la identificación de los diversos procesos podemos seleccionarlos, definirlos, establecerlos, documentarlos y crear un contexto válido que dentro de mis procesos me permita ajustarme a cambios y a necesidades que se pueden dar en algún momento dado. Retroalimentando este punto, al momento de hacer el árbol de decisiones, tenemos que tener criterios claros. Tenemos que definir qué se puede hacer, qué no se puede hacer, en caso que se pueda hacer, qué situaciones van a desencadenar las diversas políticas, como hoy hemos definido en los procesos. ¿Se autoriza el cheque? Sí. Si no se autoriza, se reinicia el proceso. Si este se autoriza, entonces se va a solicitar una factura, se va a ingresar al sistema, va a haber una fecha límite para hacer la facturación según los depósitos contables. Y esto va a involucrar una serie de acciones. Yo podría hacer el diseño de los procesos basado en mi modelo HIPPO, basado en los 3 procesos del ejemplo que hoy vimos: verificar, autorizar, elaborar cheque, y estos a su vez van a desencadenar una serie de acciones que nos va a permitir saber qué hacer en caso de. Esto nos sirve para establecer las políticas que incluso se van a incluir en un manual de procesos. Estas políticas nos van a servir para documentar la forma correcta en que se pueden llevar a cabo y cómo a través de esquemas, de procesos, de manuales, puede quedar documentado y tomar en cuenta las alternativas de acción. Y esto es algo que tiene relación con las tablas de decisiones y acciones a tomar. Hay diversas formas de hacerlo: las tablas de decisiones, los árboles de decisiones, los manuales de procedimientos, las guías, los procesos, las políticas, pero esto todo nace de un análisis que a través de los temas que hemos venido viendo, inicia con un modelo HIPPO, un input, process y output en los elementos de mi sistema que van a desencadenar información y datos, información que yo puedo ver tangiblemente en un documento y también así datos que van a ser requeridos para que exista una retroalimentación exitosa en el diseño de mis procesos. Con este tema vamos a concluir la unidad de la semana 7. Espero que cualquier duda que se pueda presentar, ustedes puedan escribirla a través de mi correo, a través de un mensaje en foro, a través de WhatsApp y
y también así aprovechar el tiempo de la sesión de la videoconferencia para poder exponer cualquier duda que se pueda presentar en el desarrollo de los temas. En esta ocasión hemos visto cómo un proceso también es parte de una retroalimentación exitosa y cómo en el diseño de los sistemas nos permite tomar en cuenta al tener claro cuáles son las salidas y cuáles son las entradas, podemos tomar consideración de un diseño adecuado en la estructura de nuestros procesos. Sin embargo, muchas veces estos van a requerir ciertos cambios en su estructura y funcionamiento. Y es muy importante estarlos evaluando constantemente, mejorándolos y tomando en cuenta la información que me va a ser útil para una estructura adecuada. Todos estos elementos forman parte de la estructuración de un sistema que quizás muchas veces lo vemos como una parte lógica, como una parte muy de usuario final, pero las personas que se ven involucradas en el diseño del mismo, como un programador, como un diseñador, como un analista de sistema, tiene que tomar en cuenta toda esta información administrativa que como base un administrador va a considerar en el diseño de sus elementos. Esto puede ser realizado en forma sistemática en cada subsistema, en cada elemento de la organización y ser vistos también en forma global como un todo a través del estudio sistemático. Gracias por su atención y cualquier duda pueden consultarme.